Muy buenos días, maestro Ronnie Jerónimo y compañeros de maestría. El día de hoy, mis compañeros Abraham Álvarez, David Cruz y este servidor, Cedi Capellán, estaremos tratando acerca del tema regiones en el plano complejo. Antes de iniciar el estudio de regiones en el plano complejo, debemos de tomar en cuenta las siguientes definiciones que veremos a continuación. Es decir, vamos a ver un conjunto de conceptos que son claves para lo que es el abordaje del estudio de regiones en el plano complejo. Bien, vamos a estar hablando aquí sobre regiones en el plano complejo. Vamos a ver este tema que es la antesala de lo que es realmente el análisis complejo, ya que la parte anterior, lo que hemos visto anteriormente, no es simplemente una introducción para que entremos ya de lleno a lo que es el tema de análisis complejo. Entonces, primeramente vamos a ver lo que es conjunto de puntos en el plano complejo a través de diferentes temas, como es el círculo, la circunferencia, como ya sabemos. Suponga que z sub 0 es igual a un número complejo, x sub 0 más y sub 0, puesto que, como ya sabemos, el módulo de esa resta me representa lo que es la distancia, o sea, es la distancia entre esos dos puntos. Como ya sabemos, el módulo es siempre positivo, por eso ustedes ven aquí que en esta fórmula me indica que el módulo igual a φ, o sea el radio, debe de ser mayor que 0, pero no es que debe de ser mayor que 0, sino es que siempre va a ser mayor que 0, porque sabemos que el módulo es una distancia y la distancia siempre va a ser positiva. Se encuentra en la circunferencia de un círculo de radio φ centrado en el punto z sub 0, o sea que siempre se va a centrar en lo que es este número complejo que yo tenga del lado derecho, o sea z sub 0. Entonces me manda aquí a que vea esta figura, que es esta de aquí. Aquí tenemos el centro, que es el número complejo que vamos a tener aquí, y el radio sabemos que es la distancia que hay desde el centro hacia un punto de esta circunferencia. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el módulo de z es igual a 1, o sea, vamos a tener una ecuación de una circunferencia con un círculo unitario centrado en el origen. Vamos a tener, como no tenemos aquí z sub 0, no vamos a tener el centro fuera, sino que lo vamos a tener en el mismo origen, ya que va a ser el mismo centro, como ya dije. Entonces, vamos a ver el ejemplo, el B. Dice, al reescribir, miren aquí que tenemos el módulo de z menos i menos 1 más 3i. Aquí tenemos un número complejo. Entonces, necesitamos tener aquí solamente la resta para que podamos ver esta propiedad que me están pidiendo aquí. Fíjense que aquí tienen una resta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es extraer el factor común, un signo menos, y vamos a reescribir entonces ese módulo aquí de esta manera: z menos 1 menos 3i. Entonces aquí, si ustedes notan, vamos a tener, si yo multiplico menos por 1, voy a tener el menos 1, y si multiplico menos por menos 3i, voy a tener el más 3i que tengo aquí, o sea que tengo lo mismo, pero ya reescrito de esta forma, que es lo más conveniente para yo graficar en el plano complejo, donde voy a tener el centro va a ser este número complejo y el radio aquí tengo que es 5. Entonces vemos que de 1, o sea, aquí tenemos 1, que es esto que tengo aquí. Dice que la ecuación describe la circunferencia de un círculo de radio 5 centrado en el punto. Bueno, ya eso ya se lo expliqué ahora mismo. Seguimos con lo que es discos y vecindades.
los puntos z que satisfacen la desigualdad, esta desigualdad que viene siendo el módulo de dos números, de la resta de dos números complejos, menor o igual que el radio. Pueden estar ya sea sobre la circunferencia, o sea que pueden estar sobre la circunferencia, porque tenemos aquí que menor o igual, o sea que pueden estar dentro de la circunferencia o dentro del círculo. O sea que si es menor o igual, se van a tomar en cuenta los puntos de la circunferencia y los que están dentro del círculo. Y cuando es mayor o igual que, estarán ya los que están afuera del círculo. Decimos que en el conjunto de puntos definidos por este módulo, menor o igual que el radio, es un disco de radio P centrado en Z sub 0. Pero los puntos Z que satisfacen la estricta desigualdad, esta desigualdad se encuentran dentro. Ya lo que le dije, que no tenemos menor, igual que se encuentran dentro estrictamente, porque no vamos a tomar en cuenta los puntos que están en la circunferencia. Por eso que ustedes ven aquí en esta gráfica que están punteadas. Se encuentran dentro y no sobre la circunferencia. O sea que no están en los puntos que satisfacen esa circunferencia de radio centrado en el punto Z sub 0. Este conjunto se le llama vecindad. Cuando tenemos este conjunto se llama vecindad de Z sub 0. A veces necesitamos usar una vecindad de Z sub 0. Recuerden que Z sub 0 es el centro, que también excluya a Z sub 0. Dicha vecindad está definida por la desigualdad simultánea 0 menor que el módulo de la resta de esos dos complejos menor que el radio. Y se llama una vecindad excluyente del centro Z sub 0. Por ejemplo, tenemos el módulo de Z, aquí vemos que es una circunferencia con centro en el origen, menor o igual que 1. Define la vecindad del origen, mientras que 0 menor que el módulo de Z, menor que 1, define una vecindad excluyente. O sea que vemos que esto aquí define la vecindad del origen, mientras que esta define la vecindad excluyente del origen. Si vemos ahora el módulo de Z menos 3 más 4i menor o igual que 0.001, define la vecindad de 3 menos 4i, mientras que la desigualdad 0 menor o igual que esto menor o igual que 0.001 define la vecindad excluyente de 3 menos 4i. Recuerden que aquí está ese menos 4 porque aquí reescribimos esto, extraemos un factor común, menos, me va a quedar aquí 3 menos 4i. Entonces cuando yo multiplique menos por 3 me va a dar el menos 3, y menos por menos 4i me va a dar el 4i positivo que tengo aquí. Otro concepto es el de entorno de Z sub 0. Para un epsilon mayor que 0 y un Z sub 0 que pertenezca a los complejos, el entorno de Z sub 0 es el conjunto Z que pertenece a los complejos, tal que el módulo de Z menos Z sub 0 es menor que epsilon. Si tenemos por ejemplo que el módulo de Z menos Z sub 0 es mayor que 0 y a la vez es menor que epsilon, en este caso se llama entorno punteado de Z. Es punteado porque vemos que esta desigualdad establece estrictamente, en este caso, menor que. Lo que quiere decir que los valores de la frontera no se incluyen en el conjunto. También podemos ver que Z sub 0 representa el centro de esta circunferencia y epsilon representa el radio. Entonces, un entorno no es más que un disco que no incluye los valores de la frontera. Bien,
Vamos a ver ahora el concepto de punto interior. P es un punto interior de un conjunto V si existe un epsilon mayor que 0, tal que el entorno módulo de z menos p menor que epsilon está completamente contenido en el conjunto V. Por ejemplo, vemos en esta gráfica que el punto P2 no representa un punto interior, ya que no está contenido completamente en el conjunto V. Porque si trazamos, por ejemplo, un punto aquí, dicho punto no va a pertenecer al conjunto V. Es decir, que tenemos puntos que están fuera de dicho conjunto. En cambio, si trazamos este punto, el punto P, vemos que sí es un punto interior, porque está contenido completamente dentro del conjunto V, en este caso. Bien, ahora veamos el caso contrario, que es punto exterior. P es un punto exterior de un conjunto V si existe un epsilon mayor que 0, tal que el entorno módulo de z menos p menor que epsilon no contiene puntos de V, es decir, que está fuera del conjunto. Por ejemplo, vemos aquí que el punto P no es un punto exterior porque no está completamente fuera del conjunto V. Pero si trazamos este punto P1, vemos que este punto sí es un punto exterior, porque está totalmente fuera de lo que es el conjunto V. Bien, ahora veamos el concepto de punto frontera. P es un punto frontera de un conjunto V si para todo epsilon mayor que 0, el entorno módulo de z menos p menor que epsilon contiene puntos interiores y puntos exteriores del conjunto V. Por lo tanto, la frontera de V se denota por FR sub V, que será el conjunto que contiene todos los puntos frontera de V. Es decir, si tenemos por ejemplo este punto, el punto P, que está en la frontera, es decir, en el borde de el conjunto V, vemos que ciertamente es un punto frontera, ya que contiene puntos exteriores y puntos interiores de lo que es el conjunto V. Por lo tanto, P pertenece a la frontera de V. Bien, vamos a ver ahora qué es un conjunto abierto. Un conjunto H es abierto si para todo z sub 0 que pertenezca a H, z sub 0 no pertenece a la frontera de H. Es decir, que si por ejemplo yo tengo este conjunto, tengo un valor para z sub 0, cualquier punto que esté contenido completamente dentro del conjunto H, como por ejemplo este z sub 0, y que los valores de la frontera de H no pertenezcan a dicho conjunto, entonces en ese caso estamos hablando de que es un conjunto abierto. Bien, veamos ahora el concepto de conjunto cerrado. Un conjunto F es cerrado si para todo z sub 0 que pertenece a F, z sub 0 pertenece a la frontera de F. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto F, vemos que claramente los valores de la frontera forman parte de F, ya que, como vemos, están dibujados con líneas continuas, lo que indica que los valores de aquí de la frontera forman parte del conjunto F. Entonces, si tenemos un punto z sub 0
Este punto debe de estar contenido completamente en F y a su vez F, la frontera, debe ser parte del mismo conjunto. Es decir, que cuando estamos ante este caso, decimos que el conjunto es cerrado. Bien, por último, vamos a ver lo que es el conjunto clausura. Es bastante fácil. Primeramente, conjunto clausura se denota por la letra mayúscula del conjunto con una pequeña línea arriba. Al escribir de esta forma el conjunto, ya estamos diciendo automáticamente que se trata de la clausura de dicho conjunto. Entonces, la clausura de un conjunto H es el conjunto que se forma al unir el propio conjunto H con su frontera. Es decir, que voy a tener la unión del propio conjunto con la frontera. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio a modo de ejemplo, donde se nos pregunta si el conjunto módulo de z menor que 1 es abierto. Entonces, vamos a ponerle nombre a este conjunto, vamos a llamarle S. Entonces, sea S el conjunto de todos los complejos z, tales que el módulo de z sea menor que 1. Sabemos que el módulo de z es igual a esta raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esto implica que esta misma raíz será menor que 1, porque tenemos que el módulo de z es menor que 1 y sabemos que el módulo de z es esta raíz de aquí. Por lo tanto, vamos a tener raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Ahora bien, podemos elevar al cuadrado en ambos lados. De este lado, esta raíz se me va a cancelar con el cuadrado y me va a quedar únicamente x cuadrado más y cuadrado. Y del lado derecho vamos a tener 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, me queda esta inecuación: x cuadrado más y cuadrado menor que 1. Entonces, si graficamos esta expresión, nos damos cuenta de que estamos ante una circunferencia con centro en el origen de radio 1. Por lo tanto, la gráfica nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, todo esto que está en color azul representa mi conjunto S. Ahora bien, recuerden que para yo determinar si el conjunto es abierto, debo de saber si la frontera no pertenece al conjunto. En este caso, se ve claramente que la frontera es 1. Por lo tanto, definimos la frontera como todos los números complejos z que su módulo es igual a 1. Por lo que nos damos cuenta de que ciertamente este conjunto es abierto, porque como podemos ver, la frontera, estos puntos de aquí, 1, no forman parte del conjunto S. Entonces decimos que el conjunto módulo de z menor que 1 es abierto. Hasta aquí mi exposición. A continuación, mi compañero Abraham le estará hablando acerca de el tema en sí, que es regiones en el plano complejo. Muchas gracias. Para continuar con esta exposición, vamos a dar unos pequeños ejemplos de lo que son regiones en el plano, graficando lo que son desigualdades. Pero antes vamos a ver qué es una desigualdad. Sabemos que en matemáticas una desigualdad es una relación de orden
que se da entre dos valores cuando estos son distintos. En caso de ser iguales, lo que tendríamos sería una igualdad. También existen tipos de desigualdades, por ejemplo las que son estrictas, que son aquellas que no aceptan igualdad entre elementos. De este modo entenderemos como desigualdades entre el tipo mayor que o menor que, y desigualdades amplias o no estrictas, que son todas aquellas en las que no se especifica si uno de los elementos es mayor, menor o igual. Bien, por ejemplo, aquí tenemos, dice, representa en el plano complejo los conjuntos de puntos que satisfacen las siguientes condiciones. Y aquí observamos el apartado A. Vemos que el módulo de z menos 2 más i es menor o igual que 1. O de otra manera, 1 es mayor o igual que el módulo de z menos 2 más i. Bien, sabemos que esta parte la podemos expresar como el módulo de una resta de dos números complejos. Por ejemplo, tengo menos 2 más i, lo puedo expresar como z menos 2 más i, lo puedo expresar como z menos 2 menos i. Al multiplicar el negativo por todo lo que está dentro del paréntesis, pues cambiaría, entonces sería lo mismo que tenerlo de arriba, pero está expresado en forma de una resta. ¿Y por qué lo vamos a expresar en forma de una resta? Si observamos a la derecha, aquí dice que la distancia entre z1 y z2 es el módulo de la diferencia de estas dos. O sea que sería el módulo de la diferencia de z1, que en este caso sería z, y z2, que en este caso sería 2 menos i, o viceversa. Entonces sabemos que la distancia entre z y 2i debe ser menor o igual que 1. Esto porque es la condición que nos establece nuestra desigualdad como un principio ya establecido así en el ejercicio. Ahora bien, vamos a ver cómo resolvemos y cómo graficamos esta desigualdad. ¿Cuáles puntos, cuáles conjuntos de puntos satisfacen esta desigualdad? Vamos a ver. Al graficar, recordando que el eje de la y aquí representa la parte imaginaria y el eje de la x representa la parte compleja, o llámese el eje vertical representa la parte imaginaria, el eje horizontal la compleja. Como ya sabemos graficar, vamos a graficar en esta parte la parte de la función 2 menos i. Cuando graficamos 2 menos i, recordamos que es 2 en este caso en x, porque x es la parte real, y menos 1, porque en este caso el número que acompaña ahí es 1. En este caso menos 1, que representa la parte imaginaria, lo graficamos en el eje horizontal, vertical, en el eje de la y. Por eso tenemos nuestro punto aquí ubicado en 2, menos 1. Ahora bien, en la nota que dice aquí, ya graficada la función z menos 2 menos 1 debe ser menor o igual que 1, donde el eje y representa la parte imaginaria, valga la redundancia, y el eje x la parte compleja. Todo lo que está dentro de la circunferencia, o sea lo que es menor que 1, también incluida la línea misma de la circunferencia, que es igual a 1, es la región que satisface esta desigualdad. O sea, ese conjunto de puntos que es la circunferencia misma, pues es la respuesta, ¿verdad?, a nuestro ejercicio en este caso, que como decía el ejercicio aquí, que debemos representar en el plano complejo los conjuntos de puntos que satisfacen la siguiente condición. En este caso la condición sería que z menos 2 más i sería menor o igual que 1, pero como dijimos que expresamos z como, o sea, ese módulo lo expresamos como una resta, z menos 2 menos i, que es menor o igual que 1. Aquí la respuesta sería esta circunferencia y todos los puntos que componen esta circunferencia. Esta sería nuestra respuesta. Bien,
Volvemos y hacemos el siguiente ejercicio. Dice la B, que es igual a z más i, que debe ser mayor que 3. En este caso volvemos y decimos que, recordando que la distancia entre z1 y z2 es siempre el módulo de la resta. En este caso, ¿cómo podemos expresar esto z más i como una resta? Bueno, pues expresándolo como z menos negativo i. Si observamos aquí, al multiplicar negativo por negativo i va a dar positivo, pues volveríamos a lo mismo de arriba, o sea que está todo bien organizado ahí. Esto lo hacemos por conveniencia para ¿verdad? Que nos quede en forma de una resta, y así se nos facilita porque ya sabemos que vamos a buscar en cierto sentido la distancia entre esos dos puntos. Y decimos que la distancia entre z y menos i debe ser mayor que 3. Si bien graficamos en el plano complejo z menos i, y recordando que en este caso menos i es un número complejo puro, porque solamente tiene la parte imaginaria, no tiene una parte real, pues graficamos en el eje de la y, en el eje vertical en este caso, y como está negativo, pues cae hacia abajo del origen, que sería 0, entonces hacia abajo serían menos 1. Y como tenemos la condición de que debe ser mayor que 3, recordar que esta parte lo que nos indica es el radio. Podríamos decir más fácil así para entenderlo mejor. El radio que va desde el centro de la circunferencia hasta un punto de esta, graficamos aquí. Y como el inciso lo que nos pide que cuáles son los puntos que satisfacen cuáles los puntos que satisfacen esta región, ¿verdad? Esta desigualdad. ¿Cuál es la región? Pues ahí vemos que en esta parte nos dice que debe ser mayor, solamente mayor. Es una desigualdad estricta, no tiene parte que digamos, ¿verdad? Que es mayor o igual, como sería una desigualdad no estricta, sino que es estricta, o sea que no incluye lo que es el 3 en este caso. Y aquí vemos que la región sombreada son los puntos que satisfacen la desigualdad planteada, o sea, todos los puntos del plano mayor que 3 en este caso. Entonces ahí observamos y vemos que, ¿verdad? La región es todo lo que está sombreado de rojo en este caso. Y así facilito, entonces podemos darle respuesta a nuestros ejercicios. Así que muchas gracias y nuestro compañero le asiste.